Listo, posteriormente damos paso a nuestro moderador Fabián León. Muy buenas tardes con todas las personas acá presentes. Es un gusto el poder compartir el día de hoy esta mesa de trabajo, este espacio de discusión, de debate, que pretende y apunta a construir sentidos justamente en un ámbito muy complejo, muy debatido, muy ampliamente debatido dentro de las ciencias sociales, ¿no? La escuela es un ecosistema, un espacio de transferencia cultural en donde cada uno de ustedes, cada una de ustedes ha colocado dentro de sus trabajos elementos interesantes, propositivos, críticos, que permiten interpelar las masculinidades, ¿no? En este momento. Y la interpelación es un acto de exigencia, de exigibilidad. Y esa exigibilidad nos permite a todos y todas colocarnos en este momento en un modo de atención, de colaboración, de minga, así lo llamamos por acá, por esta tierra, ¿no? Una minga es una suerte de trabajo comunitario, comunitario, colaborativo, solidario. En torno a la metodología de esta mesa de trabajo, de esta mesa número 17, lo que se nos ha pedido, solicitado por parte de la organización es que respetemos, ojalá, estrictamente los tiempos establecidos para cada uno de los ponentes. Cada una de las personas que el día de hoy nos van a ayudar, nos van a colaborar con su presentación, con su ponencia, tendrán 10 minutos para su explicación, ¿no? Yo tendré la engorrosa tarea de solicitarles a los 5 y 1 minuto, ¿sí?, de tiempo, que justamente esos 10 minutos estarían expidiendo, ¿no? Entonces, con ello, si es que no hay algún tipo de pregunta en torno a esta metodología, podríamos iniciar ya este proceso, esta mesa de trabajo, esta mesa de discusión. Luego de que cada uno de los ponentes, cada una de las ponentes presenten sus trabajos, se abrirá una mesa de discusión, una mesa de diálogo, de compartir criterios, perspectivas, análisis sobre lo presentado. Sin más, antes de iniciar, pido nuevamente si es que alguien tiene algún tipo de interrogante, pregunta, cuestionante sobre la forma, cómo se va a llevar a cabo este proceso, pues con gusto escuchamos. No tengo preguntas. Genial. Si es que no las hay, voy a dar paso a la primera persona en el orden en el que estaba establecido dentro del programa, ¿no? El primer tema, violencia escolar entre varones de educación básica del Estado de México, un estudio desde la perspectiva de los niños. Ponente, Rosalinda Casañas, es de la Universidad de Tlaxcala de México. Por favor, estimada Rosalinda, tiene 10 minutos. Con gusto. Voy a apagar mi cámara por cuestiones de internet y voy a empezar a presentar. Un segundo. Ustedes me dicen cuando ya se vea, por favor. Está ya, se está presentando. Bien. Bueno, mi diálogo, porque más allá de ponencia me gustaría dialogar con ustedes, se llama Violencia escolar entre varones de educación básica del Estado de México, un estudio desde la perspectiva de los niños. Bueno, voy a comentar un poco el lugar de enunciación desde donde realicé la investigación. Yo soy pedagoga de formación. Básicamente toda mi experiencia laboral ha estado en la administración pública y un poco en la docencia. Sin embargo, fue mi experiencia en la administración pública en la Secretaría de Educación de México la que me originó esta
esta situación problemática de estudiar la violencia escolar entre varones, porque si bien es cierto, aquí en México se han realizado políticas educativas que tratan de prevenir, atender, erradicar la violencia escolar, ha sido desde una mirada de género, pero encaminada hacia la violencia que viven las mujeres y las niñas. La violencia que viven los niños no es del todo reflexionada, problematizada, cuestionada, porque desafortunadamente alguna parte, para no generalizar, alguna parte del magisterio la ve como una violencia natural, una violencia propia del deber ser de los hombres, una violencia propia de la socialización en la cual está presente el aguante, ¿no? Está aprendiendo a aguantarse, aguantar los golpes del compañero y así los golpes de la vida. Bien, la pregunta de investigación versó sobre cuáles son los significados que los alumnos de cuarto grado de primaria otorgan a las manifestaciones y experiencias de violencia escolar entre varones de una escuela pública del Estado de México durante el ciclo escolar 2018-2019. Bueno, aquí la pregunta nos arroja algunas luces, entre ellas que el ciclo escolar en la que hice el trabajo de campo fue un ciclo escolar totalmente presencial, en donde no estaba presente ni pensable la pandemia de COVID por la que estamos todavía atravesando, porque no sé en qué ola estemos ahora, pero que aún sigue, ¿no? Y con esto quiero decir también que la presencialidad era al 100% y no se había tomado la decisión de llevar la escuela a la casa, así como otras formas de trabajo remunerado. Bien. Tengo que tener a alguien, bueno, ya. Bueno, también la pregunta, porque no sé qué le pasó a mi presentación, también la pregunta da cuenta de que los participantes son los niños varones, entendidos como sujetos de experiencia, como bien lo señala la Rosa, y como sujetos genéricos, como también bien lo señala Guillermo Núñez, ¿no? Entonces, de alguna manera es voltear la mirada hacia las infancias. Bien. El Estado de México es un estado propio de la República Mexicana muy particular, porque es uno de los estados que tiene mayores índices de violencia, no nada más a nivel delictivo, sino también a nivel de violencia contra las mujeres, porque precisamente el Estado de México cuenta con una doble alerta de género, lo cual ya nos da un poco del contexto que se vive en esta entidad. La escuela primaria, un poco para caracterizarla, en donde dice el trabajo de campo, es una escuela pública de organización general, escolarizada, en donde tiene toda su planta docente, por así decirla, cubierta. En esta investigación entiendo a la masculinidad desde dos dimensiones, que sería la relacional y las prácticas como construcción social. La masculinidad es un proceso relacional y de práctica que se construye histórica, social, cultural, contextual, política, educativa y psicológicamente, que trata de comprender el actuar, pensar y sentir de los hombres, posicionándolos en lugares específicos, dotándolos de condiciones especiales en las que el privilegio y el poder son elementos clave. La violencia, en la categoría de violencia, retomo la categoría de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La metodología que realicé en esta investigación fue cualitativa y el enfoque fue etnográfico, intentando que sea desde un posicionamiento horizontal. Digo intentándolo porque tuve algunas complicaciones institucionales que ahorita les voy a comentar. También quiero poner en la mesa
que para poder ingresar a la escuela para realizar el trabajo de campo tuve que sortear varios obstáculos administrativos para que se me diera el permiso. Pero una vez entrando a ella, no sé si la negociación no estuvo totalmente hecha o algo pasó ahí, porque justo para el levantamiento de campo utilicé 3 instrumentos que son, más bien 3 técnicas que fueron la observación participante, una actividad lúdica y entrevistas semiestructuradas. En la observación participante, ahí comento al interior de mi tesis que fue cuasi participante porque no pude interactuar con el alumnado, principalmente con los alumnos varones de 4º grado de primaria, porque cuando intenté hacerlo en el recreo escolar, algunas maestras me señalaban que estaba prohibido hablar con los alumnos, que no podía interactuar con ellos. Ya en un momento después les comenté que pues tenía ¿cómo se llama? Permiso de la institución, pero no fue posible. Sí, muchas gracias. Entonces, ante esta situación de no poder interactuar con ellos, fue que realicé una actividad lúdica para poder romper el hielo y poder tener un diálogo horizontal. En esta actividad lúdica surgieron algunos datos interesantes. Mis participantes, como les comentaba, fueron niños de 4º grado de primaria y en esta escuela había 4 cuartos. Entonces, dentro de la actividad lúdica había algunas preguntas que versaban sobre qué significa la violencia para ti, cuáles serían como algunas manifestaciones de violencia. Y lo que pude encontrar fue que el alumnado tiene conocimientos cognitivos sobre qué es la violencia, las causas de violencia, los tipos de violencia, las formas de atenderla, las formas de prevenirla, pero en sus prácticas, en sus interacciones de la vida cotidiana, pues estos conocimientos no se ven reflejados, ¿no? Porque justo es en el recreo escolar donde es de alguna manera el caldo de cultivo en donde se ejercen todas estas violencias entre varones. Y una de ellas son las peleas de verdad y las peleas de mentira. Para ello les voy a leer la siguiente narración. Una pelea de mentira es cuando hay ocasiones en que un niño te molesta y te molesta. Aunque le dices que no lo haga, él continúa haciéndolo. Entonces, tú le tienes que poner un alto y le dices que ya basta. Entonces te peleas con él para que ya no te moleste más. Esta sería como una pelea de verdad, en el sentido en donde sí hay una causa, sí hay un origen para la pelea, de acuerdo a las narrativas de los alumnos. Una pelea de mentiras sería que una vez estábamos jugando a las luchas, mi amigo y yo, pero en una de esas me dio un golpe muy fuerte y le dije que eso sí me había dolido. Entonces me dijo que fue sin querer, pero yo le di otro golpe igual de fuerte. ¿Esto qué es? ¿Esto a qué nos remite? A que puede empezar una pelea como juego, pero va a haber alguna situación en donde este juego ya se sobrepase, entre comillas, en el sentido de que el golpe ya fue más fuerte, entonces la otra parte ya lo entiende como que sí estamos, desde ahorita, estamos empezando a pelear de verdad. Entre algunos significados de la violencia escolar encontré que puede ser entendida como molestar a alguien o faltarle al respeto, molestarla por sus características. Estas características están muy vinculadas al cuerpo, por ejemplo, que sea gordo, que sea flaco, que sea alto, que sea chaparro, que use lentes o que use algún tipo de aditamento ortopédico. También puede ser entendida como maltrato, llevarse pesado, pegarles a otros niños, pegarles a puños o el propio bullying. Bueno, también aquí ya está un poco lo relacionado al cuerpo y lo pongo aquí en relevancia porque es algo que ahorita estoy intentando reflexionar. También lo que pude encontrar cuando apliqué entrevistas semiestructuradas, estaba planteado realizar entrevistas personalizadas, pero no pudo ser posible. Me pidieron en la escuela
enfáticamente que fueran de manera grupales. Entonces lo que hice fue 4 entrevistas, una por cada grupo. Y en cuanto a lo relacionado con las emociones, encontré en las narrativas de los alumnos que cuando ellos mencionaban una experiencia que vivieron en donde sufrían de alguna manera algún tipo de violencia por parte de sus compañeros varones, decían que sentí feo, sentí enojo, sentí tristeza, me dolió. Entonces, este sentí feo fue lo que ahorita me tiene un tanto reflexionando, porque no sé hasta dónde, y con esto concluyo, esta violencia que se ejerce se queda en este entrenamiento del aguante y hasta dónde de alguna manera interpretan y reconocen que esta violencia también está atravesada por emociones que les hace sentir el golpe, o ya sea que lo reciban o que lo ejerzan. Bueno, muchas gracias para no abusar del tiempo. Muchas gracias, Rosalinda. Muy interesante la propuesta en torno a la investigación. Mientras se prepara Luis Viniza Cruz de Flaxo Uruguay para su presentación, para su ponencia. De pronto, si desea realizar también una presentación a través de diapositivas, que lo pueda ya colocar. Quizás, Rosalinda, lo puedes dejar de compartir, por favor. Hacer solamente una retroalimentación bastante rápida, ¿no? Perdóname, estoy tratando de quitarlo y no, Está anclada, ¿eh? Ajá, sí, sí, no sé qué pasó aquí. Ay, no sé si salgo y vuelvo. Ah, ya. No, ya está, listo. Ay, gracias, ya está, sí. no te preocupes. Ahí está. Bien. Solamente hacer, digamos, un input, ¿no? Una retroalimentación rápida a lo que tú has presentado, ¿no? Como una investigación desde una perspectiva técnico-política, porque tú hablas también de voltear la mirada hacia las infancias, y ese reconocimiento de diversidad tiene una connotación política. Has trabajado, como presenta pues Rosalinda, un doble camino, ¿no? Desde lo relacional hasta las prácticas de los niños en torno a esa construcción histórica, social, política de sus infancias. Dentro de la actividad lúdica que propone como una metodología, como un método de trabajo, dentro de su investigación, hay bastantes elementos interesantes como para ir profundizando, ¿no? Uno, que los niños conocen lo que es la violencia, el concepto base de violencia, asimilan el contenido, pero no necesariamente lo hace significativo, es decir, no necesariamente lo viven o lo incorporan dentro de sus prácticas, dentro de sus relaciones. Interesante la propuesta, porque de diferenciar entre peleas de verdad y peleas de mentiras. Uno se reconoce, yo me reconozco personalmente, perdón, la primera persona con lo que acabas de decir, ¿no? En efecto, es un relato clarísimo de lo que nosotros, hombres, muchos hombres, vivimos desde nuestras infancias, ¿no? El entender que el golpe es un elemento que genera también vínculo y que también es sublimado, por más que nos haga sentir mal, esa práctica es incorporada y es repetida de manera permanente. Con ello, agradecemos a Rosalinda y también le damos la bienvenida a Luis Viniza Cruz López de Flaxo. Por favor, estimado Luis, las mismas reglas, 10 minutos, es tuyo el espacio. Gracias, Fabián. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, comienzo. Entonces, bueno, muchas gracias por el espacio. Les platico un poco de mi ponencia. Es la idea de masculinidad en la educación sexual integral, ¿no? Y sobre todo le pongo un área de oportunidad para la reflexión. Este es un término, área de oportunidad en el mundo educativo, en la educación, que abre la posibilidad de cuestiones que no están claras, no están netamente impuestas en una escuela o en un sistema educativo, pero que existen en el exterior y que justo la escuela los puede aportar. Entonces, por eso le pongo un área de oportunidad, ¿no? O sea, el concepto de masculinidad se ha estudiado desde otros lados, pero creo que todavía, al menos en la escuela mexicana, que es donde enfoco mi
mi trabajo no está puesto. Y bueno, es una reflexión con niños, niñas, adolescentes en la educación formal. Primero que nada, pues quiero definir más o menos qué es la educación sexual integral, o ESI, EIS, también le llaman a algunos países, dividiéndolas en tres ejes, ¿no? La cuestión psicoemocional, la cuestión biológica corporal y la cuestión social cultural. Estos tres ejes, como seres humanos biopsicosociales, como personas que nos relacionamos a partir de estas tres características, son a su vez forman, más bien a su vez son parte principal de la columna vertebral de los planteamientos metodológicos, teóricos, epistemológicos de esta teoría, de esta forma de educación que es la ESI. Es entender al humano como justamente un ser que se relaciona mediante su sexualidad como ser sexuado, mediante las emociones, mientras cómo son las expresiones emocionales psicológicas de esa sexualidad, cuál es su parte biológica corporal y que estamos relacionados en un grupo social, cultural determinado. Entonces, la ESI es un proyecto educativo, es un proyecto tal cual, muy latinoamericano, también eso es importante decirlo, que podríamos tener como antecedentes distintos convenios, convenciones de derechos humanos, de cuestiones relacionadas a la equidad, igualdad de género, pero propiamente el término ESI se da un mayor impulso en el año 2010, 2009, 2010, con acuerdos internacionales, acuerdos regionales que saltan a la luz con la Conferencia Internacional de la Mujer, con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. Entonces, con todo eso se supone que una serie de países, una serie de naciones conjuntaron cuestiones que decían, bueno, vamos a implementar en los programas nacionales, en los proyectos educativos, esta perspectiva de educación sexual integral. Pero bueno, estas preguntas de investigación, estas preguntas para definir en lo concreto qué parte de la identidad, qué parte de las formas de ser hombre en los espacios educativos son las que pienso que uno se debe formular cuando está planteando tal cual un proyecto educativo. ¿Para qué definir el concepto de masculinidad en la currícula escolar? O sea, ¿por qué introducir discusiones, clases, programas de estudio que hablen de la cuestión masculina en algo llamado currícula escolar, en algo llamado escuela, planes y programas de estudio? ¿Por qué? O sea, el por qué y el para qué se me hace una pregunta vital que después vamos a ver los productos hechos, ¿no? Los libros de texto, las bibliografías obligatorias y complementarias que deben de leer las y los profesores, ¿no? Pero todo eso se define en el para qué y en el por qué. ¿Y por qué es importante que el profesorado, sobre todo las personas que van a impartir la clase, que van a construir conocimiento con las y los estudiantes, conozcan desde dónde se está entendiendo la constitución de ser hombre? Desde dónde esta educación sexual integral, que se supone que en el caso mexicano está rigiendo los programas enfocados en identidad de género, en reducción de violencias, en salud sexual y reproductiva, desde dónde se está planteando el ser hombre. Desde una manifestación homogénea, general, del ser hombre mexicano, o desde la diversidad, o desde el hombre, ¿no? O sea, se me hace muy interesante y que además las personas encargadas de impartir las clases, de construir conocimiento y demás, lo tengan claro. Y bueno, con esto, justamente lo que plantea la ESI es que a partir de tres ejes se trabaje constantemente, ¿no? Aquí abajito puse identidad, salud, corporalidad, porque muchas veces pensamos que cuando hablamos de educación sexual integral solo hablamos de cuestiones reproductivas, ¿no? O sea, la historia de la educación sexual ha sido la historia de cómo los seres humanos se reproducen, y hasta ahí, ¿no? Hablamos de métodos anticonceptivos, hablamos de embarazo, hablamos de concepción, y hasta ahí creemos que eso es la educación sexual, ¿no? Y la ESI nos dice, no, hay muchas otras cosas. Y dentro de eso, pues justamente tenemos la cuestión, ¿cómo es la identidad? ¿No? ¿Quién soy?
por qué soy, cómo me gusta ser, cómo estoy reflejando, ¿no? También cuestiones de salud, cómo es mi salud biopsicosocial, y también una parte muy interesante para hablar de la masculinidad, de las masculinidades, es hablar de la corporalidad. 5 minutos. Podemos cambiar, podemos cambiar las nociones de que hay cuerpos diversos de masculinos, que solo hay un cuerpo generalizado, como nos han dicho siempre. Podemos luchar en ese sentido, y todo eso se construye mediante conocer la realidad de cada contexto. Así puede haber un gran programa de educación sexual integral enfocado en masculinidades en Uruguay. No va a ser de la misma manera, aplicado de la misma forma en México, en Chile, en El Salvador, en ninguna cosa. Necesitamos recontextualizar las formas de entender eso, porque somos contextos diferentes. Junto con eso, el compartir experiencias es sumamente importante. Los chicos, las chicas menores de edad, niños, niñas y adolescentes tienen vivencia. Y si no les damos voz a esas vivencias, a esas experiencias, nuestras clases están perdidas en ese sentido. Y debemos de generar un aprendizaje significativo, ¿no? Con todo lo que significa aprendizaje significativo. Y bueno, cuando estaba yo haciendo la investigación, esta es una investigación de mi tesis de posgrado, veo que hay problemas teóricos y metodológicos en planes, programas de estudio, en agendas para abordar el tema de masculinidad, ¿no? ¿Qué pasa con la selección y apropiación de unidades de análisis? Tal cual la principal, que sería masculinidad, desde dónde se está entendiendo, desde dónde se están entendiendo bloques, bloques educativos, bloques tal cual de periodos escolares, que están usando cuestiones como nuevas masculinidades, que están usando cosas como violencia en razón de género, que están usando solo igualdad y no equidad de género. ¿Desde dónde? ¿Quiénes son las y los autores que los están abordando? ¿Qué propósitos se tienen? ¿O solo es una revoltura de unidades de análisis, ¿no? Entonces, cuando queremos investigar esas cosas, por eso encontramos fallas metodológicas o teóricas. A ver, me estás diciendo que la violencia de género es esto, pero también estás definiendo género como esto, y entonces no está propiamente conectándose ambos temas, ¿no? Entonces, la revisión de programas y acciones para escuelas libres de violencia fue un programa muy interesante que se hizo en México. Hay que eliminar la violencia, todo tipo de violencia en las escuelas. De eso no hay duda. Pero ¿qué estamos entendiendo como violencia? ¿Qué estamos nombrando como violencia? ¿Y en quiénes son las personas, los principales agentes de violencia? Sin caer en criminalización, sin caer en cuestiones como entonces el varón va a ser la persona violenta, ¿no? Que si vemos otras formas teóricas, si vemos mal definidos esos conceptos, podemos caer en esas generalidades. Cualquier persona que sea varón va a ejercer violencia de género, ¿no? Y bueno, y tenemos que tener, lógicamente, un trabajo conjunto en la comunidad escolar, más porque la ESI es algo muy nuevo en nuestros países. La comunidad escolar no solo son educadores y educandos, son también directivos, son también gente que está alrededor en la escuela, ¿no? Gente que trabaja en la institución escolar, pero también son los padres, madres de familia, tutores que están con las personas, ¿no? Que son más bien encargados de las y los estudiantes. ¿Cómo podemos hacer un trabajo conjunto? Esa es la cuestión. ¿Cómo podemos hablar del ser masculino con toda la comunidad escolar? Y sobre todo, ¿cómo podemos generar unidades de análisis coherentes con la amplia bibliografía, con la amplia reflexión, con la amplia gama de cosas que nos han dejado incluso los movimientos sociales y que podemos aplicar en la escuela? Por eso es un área de oportunidad, por eso hoy en día hablar de masculinidades es más urgente que nunca para no caer en confusiones de este sentido. Y ya, es todo. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias a todos y todas. Genial, mil gracias por adecuarnos, digamos, a la metodología y a los tiempos, estimado Luis. Mientras se prepara, Alessandra Chávez, ella nos va a acompañar con la ponencia Género, Violencia y Salud, representaciones sociales de adolescentes sobre la masculinidad en el contexto amazónico. Ella representa o viene de la Universidad Federal do Pará, Brasil. Mientras ello ocurre, si su presentación
se alista, al igual que lo hicimos con la primera ponencia, una pequeña retroalimentación nada más, lo que Luis nos ha presentado, un interesante análisis sobre la educación sexual integral como proyecto educativo y su relevancia desde los años 2009-2010, en donde existe un cúmulo de convenciones de fortalecimiento de esa perspectiva de lucha global en torno al reconocimiento del género dentro de la cotidianidad, ¿no? Entre ello, o en ello también la educación o el sistema educativo. La pregunta que planteaba tiene un ethos interesante, ¿no? El para qué y el por qué definir las masculinidades dentro del currículo. Lo explica en 3 momentos, ¿no? Desde conocer la realidad, que es el comprender de pronto desde la interpretación que podríamos dar, compartir las experiencias del diálogo, ¿no? Una vez que comprendemos, dialogamos, y ese aprendizaje significa la aplicación de lo dialogado, ¿no? Enuncia fallas metodológicas dentro de esta perspectiva de aplicación de la educación sexual integral, entre otros elementos más, algunas diferenciaciones entre los agentes de violencia para que no sean estigmatizados todos los niños y las niñas, ¿no? Dentro de esos contextos en donde existe o se da la violencia. Con ello, damos la bienvenida a Alessandra, por favor, es tuyo el panel. Ok, boa tarde. Deixa eu minimizar aqui. Bom, acredito que eu sou a única brasileira aqui. Então, prazer, viu? Eu gostaria de cumprimentar a Rosalinda, né, que fez uma bela exposição, Luiz, o Fabian, que está aqui como nosso moderador, obrigada aí, e os demais participantes, né? É fundamental que a gente tenha esses debates, né? Hoje eu trago, na verdade, resultados da minha tese, tá? Eu sou professora atualmente do curso de enfermagem, sou enfermeira e historiadora, e estou como docente da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal do Pará, em Belém do Pará, então no norte do Brasil. Estamos aqui, região amazônica, e nós desenvolvemos um projeto muito bacana na escola pública aqui em Belém do Pará, e eu trago para vocês o resultado da pesquisa, tá? Então, o título é Gênero, Violência e Saúde, Representações Sociais de Adolescentes sobre Masculinidade no Contexto Amazônico. E aí a gente faz aqui deixa eu ver se consigo aqui passar, que não está passando. Aqui. A gente faz um breve, né, comentário mostrando essa importância que meus colegas já falaram, né, como é que a importância de se discutir o gênero e a masculinidade, tá? Eu não vou me centrar muito nisso por conta de que nós temos pouco tempo, e mostrar a importância de que por que trabalhar, né, com jovens, por que falar sobre masculinidade com adolescentes, e aí você vê os índices, né, a Fundo de Populações das Nações Unidas nos traz inúmeras, né, percentuais aí seja de infecção sexualmente transmissível, acidentes e mortes no trânsito, violências. Então, os jovens estão cada vez mais, especialmente homens, né, estão cada vez mais suscetíveis a esses tipos de situações, né, além do consumo de álcool e etc. Tá? Isso aqui a gente não vai se centrar muito. Eu chamo a atenção de vocês para as imagens que eu trouxe. As imagens são dos adolescentes, dos jovens, que nós trabalhamos na escola. Então, é bem legal porque nós deixamos eles à vontade para escrever, para desenhar, para, na verdade, né, reproduzir aquilo que eles, né, de fato, entendem do que seria essa masculinidade, tá? E aqui também mais algumas imagens mostrando um pouco desses jovens na produção de todo esse material riquíssimo que nós utilizamos na tese, tá? Aí eu vou passar rapidamente, falar sobre o objetivo da tese. A tese ela foi defendida em 2020, tá? E aí se gerou, né, o desdobramento dessa tese, foram artigos científicos, que inclusive estamos publicando agora, nesse ano também. E aí, além de projetos de pesquisa e extensão, que nós estamos desenvolvendo também
inclusive nessa mesma escola. Nós voltamos a essa escola agora levando, né, atividades, ações a esses jovens. Então, o objetivo da tese é analisar as representações de adolescentes, tanto homens quanto mulheres, né, de uma escola pública em Belém do Pará sobre masculinidade, a partir de quê? Dessa intersecção entre o gênero, a violência e a saúde. São 3 conceitos que não se dissociam, né? Pelo contrário, eles estão extremamente associados, né, entrelaçados. A pesquisa ela foi desenvolvida na Escola Duque de Caxias. A Escola Duque de Caxias ela fica num bairro de periferia, em Belém do Pará. Então, de fato, os jovens, boa parte deles são jovens de periferia, né? Classe baixa, classe média baixa, no bairro da Marambaia. Tá? Então, um bairro de periferia. E o referencial teórico-metodológico, nós utilizamos a teoria das representações sociais de Moscovici, tá? De Sérgio Moscovici. E aí eu trouxe aqui para vocês, só para a gente visualizar como é que foi realizado isso, tá? Nós realizamos 9 oficinas, tá? Entre março e abril de 2019, aí vocês observam aqui, né? Com 113 meninos, tá? Adolescentes, crianças e adolescentes, no caso, e 131 meninas, entre 10 e 19 anos. Tá? E aí, se a gente for levar em consideração o que a Organização Mundial da Saúde nos traz, né? Ela considera crianças e adolescentes a partir de 10 anos, entre 10 e 19 anos, né? E que estavam cursando do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, da Escola Duque de Caxias. E aí nós, através de... né, nós começamos, através das oficinas, né, e tudo mais, nós fizemos 2 perguntas. Para você, o que significa ser homem, no caso, para os homens, né, para os meninos, e para as meninas, nós perguntávamos, para você, o que significa ser mulher? E aí isso, como eu falei, gerou inúmeros desdobramentos, através de imagens, de textos, tá? E aí depois nós passávamos, tá, um vídeo educativo, tá? E aí nós tivemos a oportunidade de passar Quando os Homens Mudam, que é um vídeo muito bacana. Minha Vida de João, eu não sei se vocês já tiveram contato com esses vídeos, né? Criança vê, criança faz. Então, nós tínhamos essa possibilidade de também, no final das oficinas, passar o vídeo, tá? E aí, eu utilizei o diário de campo, gravação em áudio, filmagens, entrevistas também. E esses jovens, eles tinham essas características aqui, como eu já falei para vocês, jovens de um bairro de periferia, que muitos deles eram ou evangélicos ou católicos, né, que viviam com a mãe, né, ou mãe, irmãos e parentes. Então, a figura do pai aí era distante, tá? Então, o pai praticamente não existia na vida desses jovens, certo? O resultado das discussões gerou, né, esse material todo, ele gerou, a partir da análise de Bardan, que nós utilizamos em Bardan, gerou essas 3 categorias. Então, a divisão sexual do trabalho, o machismo, estrutura e reprodução, e a violência de gênero, que foram as 3 grandes categorias que gerou, né? Na divisão sexual do trabalho, nós observamos muito as falas, muito no sentido, assim, de ser responsável, de ser homem, a ser responsável, a sustentar a família, né? E a mulher, o que ela falava? O que as meninas falavam? Que os homens, elas já tinham um pensamento, né, bem mais para frente. Então, ser mulher, homem quer dar ordem à mulher, né? Então, homem que é homem tem que dividir as tarefas com as mulheres. Então, bem interessante isso. A segunda categoria se relaciona ao machismo, enquanto estrutura e reprodução. E aí nós trouxemos algumas falas desses jovens, dizendo... algumas mulheres diziam assim, olha, homem é safado, é imaturo, é insensível, né? E aí alguns meninos, inclusive meninos do 2º ano, né, que a gente já vê um amadurecimento maior, diz que o homem tem que ter um autocontrole, tem que ser forte, né, ter coragem, e assim vai. E na terceira categoria, eles trouxeram muito a questão da violência do gênero, então você vê muito assim... Olha, os meninos falando, guardar as coisas para si, né? Método assim, usando assim, métodos mais agressivos,
né? As meninas já falam, homem não dá valor à mulher, bate, mata, espanca. Então, para você ver aí como a diferença aí, né, nas falas. E aí eu trouxe aqui algumas imagens para mostrar para vocês de como foram essas oficinas, aí com alunos do 6º ano, ainda com os 6º anos, 7º ano, né? Vocês vê a quantidade de imagens que eles produziam, assim, a vontade de falar, de escrever. Obrigada. E aí eles trouxeram esse material riquíssimo para a gente, que foi com que nós trabalhamos, nós analisamos, e foi o que gerou a tese, tá? E aí trazer aqui outras imagens, trouxe as imagens dos alunos do 3º ano, e dizer que, enquanto as meninas denunciam os pensamentos e atitudes masculinas e parecem ter uma visão mais crítica e problematizadora, os meninos percebe-se, né, nas falas, a constante eufemização dos problemas, como se eles ainda não tivessem despertado para o grande problema, né, que causa a masculinidade tóxica, para os inúmeros problemas, certo? Portanto, pensar na igualdade de gênero é reconhecer diferenças, considerando-as como verdadeiro sentido para a própria identidade masculina. Tá? Então, o trabalho foi esse, e foi um trabalho muito bacana, que hoje, como eu falei, já tem novos desdobramentos, tá bom? Muito obrigada, e aí a gente aguarda, né, os comentários, a participação. Gracias, Alessandra. Muchas gracias por compartir tu investigación, los resultados de la misma, también la metodología. Mientras se prepara Eric Rodríguez das Dores, él nos va a presentar la ponencia Género, Raza y Masculinidad en las materias de primer año de Escuela Primaria Pública del Estado de Sao Paulo. Hacemos una pequeña retroalimentación nada más en torno a la presentación de Alessandra. Inició colocando algunos elementos claves sobre los cuales se basa los sustentos, o robustece los sustentos para poder profundizar en el estudio de masculinidades, ¿no? Tema de ITS, VIH, accidentes mortales, violencia, consumo, etcétera, etcétera. Rescata y resalta la necesidad de la interseccionalidad dentro de cualquier tipo de análisis, dentro de su investigación, violencia, salud y género, así se lo entiende, se lo observa. Dentro del trabajo ya metodológico y de levantamiento de información, ha dividido en 3 categorías, ¿no? La división sexual de trabajo, el machismo como una estructura de reproducción de la cultura patriarcal, entiendo yo, y también violencia de género, dando como resultados algunos elementos que nos resuenan de forma permanente, ¿no? En la división sexual del trabajo, los niños incorporan, claro, roles de reproducción, de cánones culturales previos, ¿no? Entonces, son los proveedores, etcétera, etcétera. En la estructura del tema, en el machismo como una estructura de reproducción, en efecto, se denota también esta exacerbación de la virilidad de los sujetos y la normalización de las relaciones la normalización de la violencia dentro de las relaciones con sus pares y también con niñas. Con ello, por favor, Eric, es tuyo el espacio y tienes 10 minutos. Obrigado, boa tarde, sou do Brasil também, Alessandra. Falo aqui da Federal do ABC, na região metropolitana de São Paulo. Faço mestrado aqui, atualmente estou estudando as masculinidades no futebol amador, que não tem a ver com o tema que eu vou apresentar, mas esse projeto, esse trabalho que eu estou apresentando aqui hoje, ele é bastante importante para mim, porque foi meu primeiro estudo, minha primeira pesquisa com masculinidades. Eu sou professor, dei aula na rede pública também, mas foi sendo pai de 2 meninos na educação pública que me saltou aos olhos o material didático do primeiro ano aqui do ensino público, né, da rede paulista. Então, a partir da pergunta que era em que medida esses materiais eles corroboravam ou contestavam os papéis de gênero esperados socialmente para homens e mulheres, em especial os dos homens, que eu fui tentar entender como que as masculinidades eram construídas nesse material. Isso se dá em um contexto aqui no Brasil
que a gente vem desde 2013, 2014, com um crescimento muito grande de uma pauta conservadora e movimentos conservadores tentando pautar a discussão sobre gênero na educação. Especificamente em 2015, no Plano Nacional de Educação, e em 2017, nas decisões da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, esses grupos conservadores conseguiram fazer com que fosse suprimida ou proibida o uso das expressões gênero e orientação sexual. Então, a minha indagação era olhar esses materiais que foram produzidos nesse contexto, né, depois desses materiais normativos de nível nacional, como que esses materiais foram produzidos pensando essa questão, porque a gente já tem uma noção, a partir dos estudos nas ciências sociais, de que não importa que a gente não tenha a palavra gênero ou a palavra orientação sexual, as relações de gênero elas estão postas na escola, como a gente viu nos trabalhos apresentados aqui pelos colegas, e estão presentes na escola e na vida o tempo inteiro, mesmo que a gente tente esconder isso, né, com algumas decisões aí de nível nacional. Então, a partir desse cenário, desse contexto, dessa indagação, eu optei por uma metodologia de pesquisa bibliográfica, analisando os materiais aqui do Estado. São 2 grupos de materiais, o Aprender Sempre, que trabalha com linguagens e matemática, mas sob um viés interdisciplinar, e o material do Currículo em Ação, que é dividido em 4 volumes, e aí ele compõe as áreas também de linguagens, matemática, sociedade, que é história e geografia, e ciências da natureza. Esse material mais conteudista, né, menos interdisciplinar. Como referencial teórico, eu utilizei trabalhos sobre educação e gênero, Daniela Wade, Beatriz Acioli, Bernardo Fonseca, Michele Escoura. E para discutir as masculinidades, eu utilizei autores brasileiros como Sócrates Nolasco, o Medrado e o Lira. E para falar sobre masculinidades e questões raciais, os trabalhos de Alan Ribeiro e Davidson Faustino. Bom, então eu comecei fazendo uma apresentação de como se estrutura o material. Primeiro analisando o currículo paulista, que foi promulgado em 2019, e apesar de não conter as palavras gênero e orientação sexual, né, em consonância com o PNE e a BNCC, esse material do currículo paulista ele preza em vários momentos do seu texto pelo respeito à diversidade e à valorização das diferenças. Isso fica evidente nos trabalhos, no material do Aprender Sempre, né? É um material que tem bastante preocupação com a cultura afro-brasileira, em consonância com uma lei que a gente tem aqui, a Lei 10.639 de 2003, que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Então, você tem ali elementos que trazem a cultura angolana, a cultura de Moçambique, né, que aproximam aí o Brasil de África. Há uma preocupação muito grande com as questões de gênero e com o protagonismo feminino. Então, várias situações ali são tratadas a partir de mulheres, principalmente jovens meninas, que tiveram algum destaque em suas comunidades. Mas ele recai numa questão de representação masculina e feminina com os contos de donzelas, enfim, de contos de fada. E aí tem uma dissonância entre essas representações que prezam pela diversidade e as situações problema. Quando o material vai para situações problema, aí a gente tem o papel de gênero mais acentuado, como nesse exemplo que eu deixei aqui na tela para vocês, que já está na outra apostila, na apostila do Currículo em Ação. Então, a gente vê o quarto, né, azul e rosa, bastante generificado, né, o azul do menino e o rosa, o quarto da menina. E aqui embaixo, uma atividade onde 3 amigos tinham coleções de brinquedos, né, e aí Carlos e Pedro com brinquedos ligados a esse mundo masculino, carros, bolas, enquanto Juliana tinha ursinhos. Essa prática, assim, eu peguei esse como fenômeno, né, mas isso aparece em toda a apostila. E aí a gente vai ter um reforço, né, brinquedos
generificados, né, brinquedos masculinos e femininos. Esportes também vão ser generificados, enquanto meninos vão ser demonstrados jogando bola, em situações de problemas, meninos gostam de esportes mais de contato, meninas vão gostar de balé ou de bicicleta, enfim, esportes que, em tese, em geral, têm menos contatos. Além disso, há uma questão das ações do espaço público e privado. Então, o espaço público, normalmente, são os meninos que estão ocupando, o espaço privado são as mulheres, vou mostrar isso numa outra imagem na sequência, e a maior parte dos protagonistas são brancos, né? E a gente vive em um país que mais de 50% da população se declara preto ou pardo, e a gente tem, então, ainda que tenha essa preocupação com o ensino da história da cultura afro-brasileira, há uma representação quantitativa muito inferior ao que a gente tem na população. Mas não para por aí, né? Há uma questão qualitativa. Sempre que você tem uma situação, problema, o personagem principal também é branco. Então, né, isso corrobora um pouco o que Davidson e Alan tratam em seu trabalho como as discussões com qual mundo e qual futuro é possível e está vislumbrado, está colocado para homens negros, né? Isso a gente já começa a ver exemplos disso nesse material logo da primeira infância, né? E aí, caminhando para o fim, né? Eu queria mostrar aqui só um momento que aqui não está vendo, beleza? São duas imagens de uma avaliação, né? E aqui, então, a gente vê o menino Lucas, né? Que ele come, ele joga bola, ele estuda. E embaixo a gente vê Marcela, Ana e Paula, que são ali aparentemente filha, mãe e avó, fazendo suas atividades, né? Então, as atividades generificadas, né? Mercado, atividade física, limpeza da casa. Mas chama atenção aqui uma outra questão, que é o fato de que as meninas, isso se repete em outros momentos do material, elas aparecem sempre acompanhadas da mãe, da avó, enquanto os meninos vão aparecer sozinhos, né? Esse elemento ficou destacado para mim, e para mim ele apareceu, ele fez sentido em uma das atividades, que era a atividade chamada o peixe de Paulo, peixe de Paulinho. E aí eu vou tentar resumir brevemente, para caber no tempo, mas basicamente Paulinho era um menino que, assim como foi colocado nas primeiras apresentações, né, era um menino muito violento, muito agressivo na escola, e ele só se dá conta de como ser violento é ruim para a convivência quando seu pai mostra dentro de um aquário um peixe que também era violento e afastava os outros peixes do aquário. E aí Paulinho tem um momento de reflexão, olhando para o peixe, e ele percebe que ser violento não é um caminho adequado, e ele, sozinho, altera a sua forma de agir. Para mim, esse é um resumo do material que mostra aí o menino Paulinho tendo que lidar sozinho e de forma individualizada com uma masculinidade socialmente criada para que ele seja sempre forte, guerreiro, sozinho e lide com seus problemas sozinho. E aí a gente tem essa dualidade, né? A individualidade tendo que resolver uma masculinidade que é construída socialmente. E, assim como os meninos... Obrigado. Assim como os meninos que aparecem frequentemente ali isolados nas atividades e em situações de problemas, também Paulinho e as crianças vão crescendo sem instrumental para lidar com as frustrações que eventualmente virão e são estimulados a pensar que são aí esses donos do espaço público o tempo inteiro. Enfim, é isso, espero que tenha sido claro. Desculpa a correria, e eu queria só agradecer a oportunidade de estar participando desse evento, assim, estou bastante feliz. Obrigado. Mil gracias, Eric. Muchas gracias por tu presentación. En este momento vamos a dar pie ya para el espacio de intercambio de ideas, de preguntas a quienes en este momento nos acompañan como ponentes. Una retroalimentación previo a aquello. También Eric nos ha presentado desde su perspectiva interseccional de investigación a través de la presentación de imágenes, de contrastación de imágenes, haciendo relación o correlación a este momento histórico que también lo marcó, ¿no? En la historia reciente de la educación en Brasil. Interesante tema que nos llama de pronto la reflexión de que el acto educativo es un acto de transferencia cultural, ¿no? Porque está transfiriendo roles
ideas sobre contextos, sobre asociaciones, etcétera, etcétera. Con ello, damos paso al espacio de diálogo. Si son tan amables, podrían levantar la mano a través de la aplicación que tenemos dentro del Zoom para poder permitir su intervención. Por favor. Quizás algo que ustedes, estimadas y estimados ponentes, quisieran acotar sobre su ponencia, que de pronto en los primeros 10 minutos no les dio el tiempo o el espacio para hacerlo. Lo podríamos hacer en orden, si son tan amables. De pronto iniciamos con Rosalinda. Quizás algo que quieras acotar sobre la presentación que realizaste hace un momento. Bueno, no, nada más que, bueno, es propuesta más que, no sé si podamos intercambiar nuestros correos entre las personas que participamos como ponentes, como para tener un diálogo como que más encaminado, porque me parece que justo nuestra unidad de análisis es la escuela que urge, al menos aquí en México, urge que el magisterio se sensibilice, porque la verdad, como les comentaba en mi presentación, es un hueso muy duro de roer. Entonces, ¿cómo pretendemos o cómo de alguna manera nos gustaría que existieran estos cambios en la práctica docente cuando él es el propio magisterio que tiene muchas resistencias, ¿no? Al menos aquí en México se sigue privilegiando español y matemáticas, y estas relaciones de género, de la convivencia, pues eso no importa, cuando ya estamos viendo justo en estas presentaciones que importan e importan mucho. Entonces, esa era mi petición, comentario. Gracias. Genial, Rosalina. Si les parece, tenemos, bueno, la aplicación del chat, ¿no? Tenemos la posibilidad de colocar quizás justamente Eric ya lo acaba de hacer. Lo podríamos colocar. De hecho, también me sumaría. Soy investigador también y soy educador. Entonces, me interesa también el trabajo con poblaciones en situaciones de desprotección mayores, ¿no? Niños en situación de calle, y en donde también trabajamos bastante el tema de género, masculinidades. Si podemos colocar quizás los correos electrónicos, de pronto alguien los recoge, hacemos un grupo, qué sé yo, podríamos profundizar en el trabajo. Quizás, Luis, si tienes algo más que acotar hasta que nosotros coloquemos los correos electrónicos. Sí, no, pues más que nada como volver a comentar lo de la cuestión de que es una investigación que sigue en proceso para una tesis. Es un análisis comparativo, sobre todo con el programa de educación sexual integral de México, con el que tiene Argentina, en un análisis de educación comparada desde que Argentina es pionera de estos estudios de educación sexual integral. Es una de las primeras naciones que lo hacen ley, que sus investigadoras e investigadores están muy activos. Y en el caso mexicano fue una especie de imposición entre los acuerdos internacionales y demás, que por eso mismo está tan revuelto todo entre metodología y teoría, sí, ¿no? Luis, perdón, el análisis, perdón que haga yo la pregunta, más bien, el análisis comparado que lo haces tiene que ver con lo metodológico, con lo pedagógico, metodológico, didáctica, norma, o sea, digamos, tiene una categoría bastante amplia, ¿no? Sí, sobre todo es con los planes de estudio, o sea, ¿qué dice la teoría y cómo están definiendo la masculinidad los planes de estudio? Entonces es como un análisis al mismo marco teórico que tiene cada programa, ¿no? Desde lo significativo, son los autores. ¿no? Claro. Sí. Genial. Genial. Perdón, continúa, te interrumpí, me disculpa. No, sería todo. Muchas gracias. Perfecto, Luis. Alessandra, de quizás, ¿quieres acotar algo más? Só falar um pouquinho da experiência, e aí depois eu queria, inclusive, falar um pouquinho, escutar um pouquinho o Luiz, porque ele fala muito da questão da educação sexual, como isso é delicado, né, para trabalhar nas escolas.
E aí falar um pouco dessa experiência da coleta desses dados, né, aqui, nessa época da tese, que foi no momento das eleições presidenciais aqui no Brasil. Então, tinha muito aquela coisa das fake news, né, em relação à questão sexual, né, de inúmeras situações que deixaram a comunidade escolar extremamente eufórica, no sentido de com muito medo e pânico do que eu vou levar para esses jovens, o que ela vai querer saber desses jovens. Então, assim, foi um momento bem delicado, porque a coordenação pedagógica entrou em contato, mandou eu adiar a coleta de dados, né, para que os ânimos dos pais desses estudantes se acalmassem e aí eu pudesse retornar para a escola no momento mais tranquilo. Então, quando a gente fala em gênero, masculinidade, já se imagina, ela vai falar sobre sexo com os meus filhos, eu não quero isso. Então, é só para falar um pouquinho desse desafio que eu tive aqui na escola, mas que depois fluiu. E hoje, já com a experiência, nós retornamos essa escola com um projeto de extensão, levando conteúdo, levando oficinas para esses jovens e também conseguindo esse diálogo com esses jovens muito mais próximo, muito mais caloroso, por conta de que hoje a gente já vai com uma linguagem mais tranquila, a gente já tem esse domínio do que a gente vai falar para esses jovens, para que, de fato, esses pais não achem que a gente está, né, tá levando os filhos para o mau caminho. E está sendo uma experiência bem legal agora. E aí o Luiz, quando ele traz essa coisa da educação sexual, né, eu fiquei pensando, e aí, como é que foi isso aí na escola? Como é que foi recebido né, esse tema aí dentro da escola, né? Obrigada. Gracias, Alessandra. Y quisiera vincular de pronto una pregunta también a Eric, ese momento histórico, el momento histórico que relataste y que también Alessandra relata, aún es latente, aún hay censura, por decirlo de alguna manera, aún hay panóptico, por decirlo también de alguna manera, en la educación sexual. No sé si es que nos pueden aclarar un poco allá en Brasil cómo están las cosas. Acho que eu vou fazer, então, um comentário e já vou tentar responder, Fabiano. Eu acho que essa questão, que ela me salta, assim, aos olhos, porque eu estou há 10 anos atuando na rede, né, dando aula. Eu não tive, como professor, nenhuma formação sobre gênero. Quem dirá sobre masculinidade, né? Então, em nenhum momento, assim, isso foi é parte do currículo no sentido de preparar os professores enquanto profissionais para isso. Então, essa discussão de gênero, ela está muito a cargo do professor. Então, isso, o que eu sinto é que são experiências isoladas mesmo, né? E alguns projetos, como esse projeto que a Alessandra mostrou, a gente tem outros projetos aqui em São Paulo também, mas são grupos que se organizam para apresentar um projeto e a direção da escola muito pontualmente aceita, a maioria não aceita. Então, nesse momento que a gente está agora, é isso, né? Uma direção está querendo ter um problema com os pais em um contexto em que a gente está falando de escola sem partido, né? Então, isso é muito pegado, né? E aí, quando a gente olha para o material, esse material, ele tem esse material que eu apresentei, né? E acho que não é difícil imaginar que esse padrão se repete nos outros anos. Esse material, ele vai ser passado de forma crítica, isso nunca vai ser questionado, assim, a não ser dependendo de uma professora, um professor ou outro que vai perguntar ali se o menino, de repente, também lava a louça em casa, né, enfim. Então, isso vai ficar muito a cargo do indivíduo e não como política pública, né? Acho que esse é o grande problema que a gente está vivendo nesse contexto atual. E aí falo como professor, falo como pai, né, de criança, enfim. Mas e como homem também, né? Assim, eu não tive essa formação, né? Então, quando eu ouvi até o seu comentário sobre o trabalho da Rosalinda, né? E a Rosalinda falando nessa questão da gente ser educado com a violência fazer parte do nosso discurso, da forma de se pôr no mundo, né? De colocar o corpo no mundo. Então, acho que esse trabalho ele vem um pouco de angústia pessoal de tentar pensar um outro mundo possível, né? Em um contexto que não é
receptivo para essa discussão, né? Pelo contrário. Então, acho que é um pouco dessa eu diria censura, né, Fabiana? Assim, enquanto política de Estado, enquanto política das direções, abertamente, não, mas a gente acaba entrando como professores, é o que eu sinto das professoras dos meninos e dos colegas também profissionais, a gente acaba se impondo uma autocensura para evitar determinados problemas. Então, tem que encontrar caminhos, né, dentro do espaço da sala de aula, do espaço formal. Acho que é isso. Não sei se você concorda. Fabiano, posso falar? Claro, claro, por supuesto. Sí. Perdón, Alessandra, luego de ti pidió la palabra Luis. Por favor, pero primero tú, por favor, Alessandra. Ok, verdade. Obrigada. Luis, por favor. Luis, continuemos. Yo primero, perdón. Sí, también junto con esto que están diciendo las y los compañeros, me parece sumamente importante ver el caso mexicano está teniendo mucha influencia con el llamado PIN parental. Este movimiento que surge en España, ¿no? Esta cuestión de donde los padres y madres de familia deciden si la educación sexual, o más bien qué educación sexual reciben sus hijos e hijas, pero también en México han consolidando un movimiento social en contra de todo tipo de derechos sexuales reproductivos, en cuestiones de equidad de género, y usando cuestiones como, bueno, el movimiento como tal se llama Por las Familias Primero, el lema es Con mis hijos no, y cuestiones que dices, ¿qué tiene que ver una cuestión de educación con tus hijos? ¿Qué tiene que ver la legalización de la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario? ¿Por qué el lema de con los hijos no? Entonces, todo una cuestión que también dentro del ámbito de la censura, dentro del ámbito de la desinformación, y además que son grupos que tienen sumamente mucho poder, ¿no? Grupos religiosos con poder económico, con poder de convocatoria, que hacen promover dentro del Estado leyes que se llamen PIN parental, leyes que frenen educación sexual, que frenen los derechos sexuales y reproductivos, y que además ponen en situaciones muy complicadas a las y los docentes, ¿no? Ahora ellos van a ser los responsables y ellos pueden llegar a cuestiones de penalizaciones jurídicas por intentar construir conocimiento relacionado con lo sexual y reproductivo. Entonces, por ahí es otro ámbito que hay que tener en claro, una cuestión por la que hay que luchar, de que justo estos movimientos están tomando terreno y que a la vez siempre la educación sexual integral dice, nosotros avanzamos con evidencias. Nosotros hacemos todas nuestras clases a partir de evidencia científica, a partir de cuestiones de estudio, no nada inventado. Entonces hay que contrarrestar eso con las evidencias. Sí, perdón, solamente hay una cosita adicional, Luis. Llegan al límite de judicializar, o sea, hay procesos de judicialización, no sé, para impedir aquello, nada más. Solo esa pregunta y Alessandra. Ahorita hay 5 congresos estatales que están discutiendo la ley del PIN parental. No está a nivel federal, el Congreso Federal no lo aceptó ni siquiera como iniciativa, pero 5 congresos locales están en la discusión de si se aprueba o no. La gran mayoría tienen mayoría de representantes del partido de izquierda, no creo que lo acepten, pero sí, por ejemplo, hay casos en el norte del país, lo más probable es que un congreso sí la vaya a aceptar y es donde más fuerte está el movimiento. Muchas gracias, Luis. Alessandra, por favor. Só para fazer comentário aqui em relação à importância, e aí o Eric vem trazendo, de também estar dialogando com esses docentes, né, com o corpo técnico das escolas, coordenadores, né, direção, que assim, eles são fundamentais nesse processo, né? Então, um dos desdobramentos da minha tese é exatamente isso, é proporcionar um momento também, alguns momentos, com esses docentes, que a gente possa discutir sobre gênero, discutir sobre masculinidade tóxica, discutir quais são né, todos esses efeitos aí, né, que
causa, que a masculinidade tóxica causa na saúde, né, desses jovens. E aí a gente está, como eu falei, agora com o nosso retorno à escola, está sendo muito mais tranquilo, porque eles já nos conhecem. A escola começou a ficar muito mais, né, vamos dizer assim, nos conhece a equipe e nos está dando maior possibilidade de adentrar as salas de aula, de conversar com os adolescentes, né, com os professores, propor estratégias mesmo de oficinas, né, junto com eles, e está sendo muito bacana. Mas dizer que é isso, que a gente incorpora, né, todos nós, a gente incorpora essa lógica da dominação, e é natural que os professores em sala de aula, né, quando pegam o material, não é, Eric? O material que já vem pronto ali, todinho, ele vai reproduzir aquilo que ele, de fato, está no material, que ele aprendeu, que menino é azul, a menina é o rosa, e não sai disso. Né? Então, é interessante esse trabalho constante com esses docentes e com o restante do corpo técnico das escolas. Isso é muito importante, fundamental. Obrigada. Eric, por favor. Eu só queria complementar o que o Luiz falou, e até porque é interessante como o movimento é muito similar, né? Ele falou do PIN parental, aí a gente tem aqui a Escola Sem Partido, né? O nome que eles dão no movimento, né? Movimento de direita conservadora, muito religioso, né? E aqui o movimento foi o mesmo, né? A proposta é anticonstitucional, ela não tem cabimento dentro da legislação brasileira. Isso ficou óbvio, foi derrubado em nível federal, e há o mesmo movimento de fazer a tentativa em nível municipal, né? Então, fazer tentar, porque aí você fica mais próximo, né? O vereador é o cara do bairro, né? Então, o vereador que vai ali votar essa lei, ele é o cara que é vizinho, né? Então, ele não está tão distante quanto um deputado, quanto, né, o senador, mesmo no nível territorial mesmo, né? Geográfico, não só simbólico. Então, é um movimento muito similar, viu, Luiz? Esse que você trouxe, essa tática internacional, né? Enfim, infelizmente. Mil gracias. ¿De pronto hay alguna otra intervención de los participantes, las participantes? No. Haciendo solamente digamos, un comentario más general, ya para dar por concluido este espacio. Primero agradecerles, ¿no? Agradecer su tiempo, su paciencia, sus ganas de presentar todas las investigaciones que están realizando, su experiencia de vida, su praxis docente, porque creo que dentro de cada una de las investigaciones se presenta o se trasluce más bien la experiencia de educadores, de educadoras, de cara a un reto interesante que es el trabajo más integral en temas de género, masculinidades, asociada con los otros contenidos que también tenemos que trabajar en aula, ¿no? Interesante ver las categorías planteadas, las metodologías planteadas, bastante didácticas algunas de ellas que me las voy a robar también a título personal. Interesante también presentar la necesidad de interseccionalizar, ¿no? La interseccionalidad como un elemento clave para hacer el análisis de masculinidades, sobre todo en el ecosistema educativo. El trabajo que ustedes han presentado se ha basado en el análisis desde lo pedagógico, lo didáctico, lo metodológico, pero también al contexto, ¿no? A lo político, a lo social, a lo cultural, bastante interesante, y alimentado también la perspectiva del entendimiento, de la asunción de aquello. Y también rescato bastante esta idea de dotar de contenidos, ¿no? De dotar de contenidos. Sus presentaciones no se han basado, por ejemplo, en la operacionalización de categorías psicoeducativas, no, ustedes han ido directamente a la praxis educativa, y eso es bastante interesante, delicioso de entender y de asimilar. A nombre del comité del coloquio les damos las gracias. Dentro del chat, solamente como un anuncio adicional, dentro del chat está un forms en donde tienen que colocar sus datos para recibir el certificado de haber participado también
dentro de este espacio, ¿no? De este espacio, de esta mesa número 17, y ojalá podamos vernos en las otras mesas durante estos días. Les mando un abrazo, muchas gracias, y como decimos acá en Cuenca, Dios se lo pague. Muy, muy gentiles. Obrigada, gente. Foi prazer, viu? Obrigado, valeu, gente. Parabéns. Hasta luego. Tenemos los correos, ojalá nos podamos encontrar en otro espacio. Claro Muchas que sí. gracias. Claro que sí. Gracias, Rosalía. Gracias. Bye. Tchau, tchau, Hasta gente. luego. Obrigada. Hasta luego.